Hola amigos de YouTube, vamos a hablar de la Santa Juana de Arco, que le hicieron santa, la canonizaron ahora por el 1900. Y, y van a ver cómo Juana de Arco fue una herramienta para, para el control, una herramienta de manipulación. Una chica era una niña, 16 años. 16 años de repente le hablan en su cabeza o tiene visiones de seres que le dicen que tiene que ir a la guerra. Una chica que ni siquiera el padre la había mandado al colegio, era una criatura, 16 años tenía. Y pasa de tener una vida en la campiña francesa muy tranquila a de repente las voces sonarle en la cabeza y bajarle línea de que tiene que ir a la guerra, porque en ese momento, en el 1420, Francia estaba tomada por los ingleses y era una época complicada donde los ingleses seguían avanzando y había que ponerle un freno. Una guerra que se había hecho un poco eterna, muy larga. Y había una ciudad de Orleans, que estaba tomada por los ingleses, y los tipos estaban atrincherados ahí no lo movían, no lo podían mover, los franceses no lo podían remover, y los ingleses, que son piratas viejos, eran inamovibles. A esta chica de repente le empiezan, de los 13 años, le empiezan a sonar voces, a escuchar voces, y ella, si ustedes lo buscan acá lo googlean en Wikipedia, ustedes van a ver más o menos cómo es el relato. Ella misma dice, yo tenía 13 años cuando escuché la voz de Dios, dice. Claro, una niña muy religiosa, con el chip de la religión muy metida en la cabeza, muy metida en la iglesia, muy de pedir, muy de hablar con los santos y muy de hablar con los ángeles y de rezar, de repente que le baje una voz y para ella va a ser la voz de Dios. Y esas personas son las personas que están más expuestas, son las personas más fáciles de inducir, porque ya está, prácticamente ya tienen toda la creencia metida en los santos, metida en los ángeles, en los arcángeles. Entonces era muy fácil, dice. Yo tenía 13 años cuando escuché la voz de Dios, declaró Juana el 22 de febrero de 1431. El hecho sucedió al mediodía en el jardín de su padre. Añadió que la primera vez que la escuchó notó una gran sensación de miedo. Y cualquiera que escuche una voz, que vos sabés dónde carajo viene esta voz y te cagás en las patas, obviamente. Mínimamente te cagás. A la pregunta de los jueces, añadió que esta voz venía del lado de la iglesia y que normalmente era acompañada de una gran claridad que venía del mismo lado que la voz. Claro, se la hacían sonar del lado de la iglesia porque sabía que a través de la iglesia y de las creencias y de todo le bajaban línea. La Iglesia Católica y la inmensidad de fieles reconoció como verdaderas estas apariciones. Bueno, cuando a la Iglesia le conviene algo, es reconocerlo y lo va a reconocer. Cuando no le conviene, te lo va a negar a muerte. Cuando le preguntaron a Juana de Arco cómo creía que era aquella voz, ella respondió que le parecía muy noble. Y obvio, cuando te quieren franerear y manipular y chamullar, y te van a hablar bien, la gente hace eso. Cuando te van a pedir algo, y te lo piden bien, no te lo piden a los gritos. Ella misma dice, yo creo que esa voz me ha sido enviada de parte de Dios. Yo creo, o sea, era una creencia, una creencia. Así pues, cuando escuchó por tercera vez, le pareció reconocer a un ángel. Fíjate hasta dónde estaba programada la piba que le pareció que había reconocido un ángel. ¿Cómo hace para reconocer un ángel? Que tiene un tono de voz. Si suena en la sostenido es un ángel, si suena en fa sostenido es un arcángel. Y aunque a veces no la entendía demasiado bien, parece que ahí el decodificador fallaba, ¿viste? A veces, primero le aconsejó que frecuentara las iglesias y después que tenía que ir a Francia. Tenía que ir a Francia, sobre la cual le empezó a presionar. La voz le empezó a presionar porque tenía que ir a Francia, a donde estaba el despelote, donde estaba el enfrentamiento, la guerra.
La voz la empezó a presionar. O sea, un ángel, un ser celestial que te mete la ficha en la cabeza y te manda a la muerte, a la guerra. Re gaucho, re piola, espiritual, muy espiritual. Además, esta voz la escuchaba una, dos, tres veces por semana. No mucho después reveló otro de los mensajes claves que le envió. La voz me decía que yo levantaría el asedio de Orleans. Fíjate lo que le decía la voz, que ella tenía que ir a arreglar el despelote que había en Orleans, en donde estaban los ingleses atrincherados y habían tomado una especie de el lugar clave, digamos, un lugar estratégico, y de ahí eran inamovibles los ingleses. La voz la mandaba ahí al medio del quilombo a reventarse. El 27 de febrero Juana identificó estas voces. Fíjate la piba, ¿no? En su inocencia. Identificó estas voces. Se trataba de la voz de Santa Catalina de Alejandría y de Santa Margarita de Antioquia. ¿Cómo hacer para darte cuenta de que te está hablando Santa Catalina de Alejandría o Santa Margarita de Antioquia? Eso solamente está en tu bocho, está acá, es una... Con todo respeto, es lo que yo opino. Eran las santas más veneradas del momento, si nos atenemos a la iconografía anterior a Juan. Catalina es la Fini, bueno, ya habla de Santa Catalina. Pero vos fíjate cómo te toman los tipos. Si te quieren manipular, ¿a quién van a buscar? Van a buscar a alguien que ya tenga preformateada la cabeza para que solamente le mandás el comando de algo y lo demás lo arma su imaginación. Me habló Dios, después dijo que era el arcángel San Miguel, y la mandaban, no la mandaban a Jerusalén a hacer el camino de Jesús. No, la mandaban a reventarse con los tipos. Está bien, ella después empezó a manejar las armas, tenía una fuerza, evidentemente. Cuando te entran, te canalizan y te dan la fuerza y la convicción para ir adelante. Y sí, fue y armó un ejército y habló con el rey, lo convenció al rey, la remó, pero fíjate, mandar una piba de 16 años, porque todo esto, ¿por qué aprovechan esto de mandar la Juana de Arco? Porque ya había una creencia anterior de que iba a venir una virgen a salvarlo a los franceses de sus conquistadores, de los ingleses. Entonces esa creencia de que iba a venir una salvadora, una virgen, le entró justo y le calzó justo a esta piba. Una piba joven, muy creyente. Entonces, lo ñato esto, las lagartijas tenían que elegir alguna y buscar entre quién, esta, pum, y pongámosle la ficha. Ahora, claro, pusieron la ficha, vaya a saber cuáles son las movidas del tablero de ajedrez de querer sacar a los ingleses de Francia para que Francia siguiera siendo Francia y todo eso y no se le complicara. Pero, ¿cómo aprovechan para manipular? ¿A cuántos santos les sonó una voz en la cabeza? Y siempre les sonó a estos que son muy creyentes y que están todo el día ahí casi conectados con ese santo para que cuando le entre la voz, ahí nomás inmediatamente lo asocien con ese ser, con esa entidad a la que le estuvieron pidiendo. Son muy hábiles los tipos. Entonces, claro, eligen a esta chica, evidentemente le van abriendo los caminos para que avance, logra armar un ejército, entra a la ciudad de Orleans, los cagan a palo a los ingleses, lo echan de la ciudad de Orleans y listo. Y hasta ahí Juana de Arco hizo ese laburo medio profético también, porque la profecía decía que iba a venir una virgen, ella inclusive se viste como hombre para no estar totalmente identificada como mujer y evitar todo lo que podría ser el tema sexual, ¿no? El tema de la tentación sexual. Ella alegaba que estaba casada con seres espirituales. No, la manipulación es tremenda. El asunto que después la piba, cuando la cazan y la agarra el enemigo,
ahí no hubo voz que la salven, y después ya después no te ayudan más, ya lograron lo que querían que vos armaras ese ejército, que fueras a la ciudad de Orleans, que corriera a los ingleses de la ciudad de Orleans, y después ya está, después te desechan. Después no vienen más las vocecitas de los angelitos a salvarte, ni un plato volador, ni nada, no la salvó nadie, a la piba la agarró la Inquisición, a la chica, y la Inquisición la hizo pedazos. La tuvieron no sé cuánto tiempo torturándola, la violaron todos los clérigos de turno, los inquisidores, y eran de lo peor en esa época, los inquisidores eran de lo peor. Le hicieron de todo a la chica, y la chica seguía con piñón fijo, con sus creencias, diciendo que era la voz de Dios. La hicieron pelota a la piba, la usaron, lograron lo que querían, la canalizaron, la usaron y después la descartaron, la tiraron a la mierda. Así laburan, y chupa un huevo. No les importa, no les importa. Así han accedido y han usado un montón de títeres, miles de títeres. Hitler, por ejemplo. Mirá el despelote que armó Hitler. Entonces, los titiriteros, viste, te tocó la piolita de ella, cagaste. Sos boleta. Entonces la pobre piba esta, que tenía una vida normal en la campiña francesa, terminó a los espadazos y a los flechazos con soldados ingleses, que no son de los más livianitos, y menos en esa época. Te puedes imaginar, una piba de 16 años con los salvajes eso. No le importa nada de esto. Entonces le hablan, las voces se muestran angelicales, se muestran espirituales, para que te caiga la ficha, para convencerte. Es el mismo chamullo que le hacen a Juana de Arco acá allá sobre el planeta, es el mismo chamullo que te hacen a vos y a mí cuando salimos arriba y nos vuelven a enroscar de vuelta a decirnos que tenemos que volver a venir acá a ayudar. Es lo mismo, como es arriba, es abajo, decía Hermes Trismegisto. Qué gran verdad, qué gran verdad. Don Hermes Trismegisto, un grosso. Venía avisando el tipo, ¿no? Hace rato que venía avisando. Oh, me pica todo cuando escucho estas historias. Entonces por eso te digo que el tema de las creencias, si vos tenés una creencia te van a enganchar por ahí, te van a entrar por ese lado. Vos estás convencido, creído algo y te entran por ahí. Por ahí se filtran, buscan la grieta. Son muy vivos, tienen una visión desde otro plano interdimensional, entonces ven todo, saben todo. Había algo que la caracterizaba a Juana de Arco, es que adivinaba lo que iba a pasar. Claro, los otros le iban tirando letras, y los otros manejan las líneas del tiempo, entonces sabía lo que iba a pasar, le bajaban líneas de cómo armar el ejército para tomar acá, porque tienen otra vista, tenés otra panorámica desde un plano interdimensional superior a este. Es como cuando vos mirás de arriba las hormigas, vos ves que vienen dos hormigas y se van a chocar, porque vienen en direcciones opuestas, las hormigas no se dan cuenta hasta que chocan. Esto pasa lo mismo, entonces, claro, le bajaban esa información a Juana de Arco tiraba esa letra y los demás, oh, sí, le habla a Dios. Y los otros aprovechaban para decir, no, le habla al diablo, para prenderla a fuego, para quemarla, para hacer la mierda. El bien y el mal, ¿viste? Son los mismos. Lo bueno y lo malo son los mismos, son todos malos. Todo careta, mentiroso. Bueno, esa es la historia de la pobre Juana de Arco, que la podrían haber dejado tener una familia normal y tener hijos y dejarse hinchar la pelota, y terminó muriéndose a los 20 años. Terminaron quemando. La Inquisición, los inquisidores. Bueno, hasta aquí mi pequeña charlita sobre la
pobre Juana de Arco, y cómo la usaron para lograr obtener resultados que ellos manejan a gusto y piacere. Gracias amigos y nos vemos en la próxima charla de algún otro santo también que hayan usado para armar algún desbarajuste. Chao.